Dice la palabra del Señor de esta manera. Vamos a leer el verso 13 para comenzar. Dice la palabra del Señor así: a los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, diga conmigo Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Vamos a leerlo una vez más. Va a ser el punto, la base de lo que vamos a hablar el día de hoy. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este momento. Señor, nos disponemos toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, Padre, toda nuestra atención, te la queremos dar a ti. Queremos reverenciar tu palabra. Padre, yo te pido, Señor, que remuevas cualquier distracción que pueda permitir, Señor, que no lleguemos a entender la revelación de tu Espíritu Santo. Padre, te pido una concentración tan profunda en nuestros corazones. Atentamente tu voz, lo que tú tienes para nosotros en este día. Honramos tu presencia. Úsame, Padre, como un instrumento en tus brazos, Señor, para la gloria de tu reino. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a hablar el día de hoy, mi hermano, de algo que la semana pasada hablábamos sobre cómo tomar decisiones, buenas decisiones. Hay cosas en la palabra del Señor donde podemos aprender para vivir una vida práctica, victoriosa en la fe. Y hablábamos sobre este tema de cómo podemos tomar buenas decisiones. El día de hoy quiero cambiar un poquito la orientación de donde vamos, pero quiero que sigamos hablando sobre maneras prácticas que nosotros podemos realmente vivir una vida en victoria. ¿Cuántos quieren vivir una vida en victoria? Amén. En esta vida, mis hermanos, pasamos por tiempos difíciles. Amén. ¿Cuántos han pasado por tiempos difíciles? O lo están pasando, tal vez en este momento lo están pasando, lo han pasado. Y los que no lo están pasando, déjeme decirle algo. Dice la palabra del Señor que es necesario a través de luchas y tribulaciones que entremos en el reino. Entonces existen dos tipos de creyentes: el que está en una prueba o el que está a punto de pasar una prueba. Hay dos maneras de mirar esto. El Señor permite pruebas en nuestra vida porque es a través de esa prueba, mis hermanos, que podemos poner a acción nuestra fe. Lo que nosotros hemos declarado, lo que nosotros hemos aprendido, el Señor muchas veces, los que están por ejemplo en la clase los martes, cada martes tenemos estudio bíblico. Y por cierto, no les he dicho, pero va a tocar un examen ya en esta semana. Ya se espantaron algunos. Tomamos exámenes y muchas veces el Señor permite exámenes en nuestra vida para realmente ver, mis hermanos, si estamos aprendiendo lo que su palabra y estamos poniendo en práctica lo que su palabra nos dice, nos exhorta. Vemos en ocasiones donde los discípulos de Jesús pasaban por situaciones, pasaban por una tormenta en un barco, pasaban por instancias donde no había que comer, pasaban por eso. Y Dios, les ponía esa prueba. El Señor Jesús permitía esa prueba para que ellos pudieran poner en práctica la fe, lo que habían aprendido. Sobre todo estamos hablando del maestro, de Jesús, que les estaba enseñando a diario las enseñanzas. Entonces cuando venimos aquí a la iglesia, venimos a los martes o los miércoles o los viernes de conexión o los domingos, estamos, mi hermano, siendo enseñados por la palabra del Señor, por la enseñanza del Señor. Pero llegará el momento en la vida de cada uno de nosotros donde el Señor nos dará la oportunidad o nos dará el examen para poner en práctica lo que hemos aprendido. Son esos momentos que podemos decir que el Señor nos ha consolado y de esta manera podemos consolar a otros. A veces pasamos por situaciones, por circunstancias que tal vez nunca en la vida desearíamos sobre la vida de nadie. Pero el hecho de que el Señor nos ha fortalecido, podemos aconsejar, podemos consolar a otras personas de la misma manera que el Señor nos ha consolado. Entonces vemos esto, mis hermanos, y a veces llega tiempos en nuestra vida de angustia, de dolor.
Cuando hablamos de angustia, cuando hablamos de dolor, ¿de qué estamos hablando? Sinónimos de angustia, ¿qué serían? Alguien dígame por favor, un sinónimo de angustia. ¿Qué es angustia? ¿Qué dijo, hermano? Temor, preocupación, tristeza, ansiedad. Mire algunas definiciones aquí, sinónimos. ¿Qué es estar angustiado? Ansiedad, malestar, inquietud, intranquilidad, incertidumbre, preocupación, carga sobre una situación fuera de nuestro control. ¿Cuántos han estado ahí? Situaciones fuera de nuestro control. ¿Alguna vez, mi hermano, tú te has sentido angustiado? ¿Alguna vez te has sentido como que no encuentras qué hacer? Y a veces como David, cuando se encontró con el pueblo que habían sido saqueados, dice que regresaron y se habían quemado todo, se habían llevado su familia, su esposa, sus hijos. Y dice que lloraron amargamente hasta que no les quedaron ni lágrimas en los ojos. Lloraron amargamente hasta que ya ni siquiera tenían fuerzas para ayudar. A ver, tal vez han pasado por angustia, por dolor, pero solamente unos pocos tal vez han estado ahí, mi hermano, en esa situación donde hemos estado en angustia al punto donde hemos llorado tanto que no nos quedan fuerzas para llorar. ¿Alguien ha estado ahí? Comienza a ser un poco menos, porque esas son fuertes cosas. Tal vez algunos no lo han pasado todavía, pero pasamos por esto. Y tal vez en este momento, en esta semana, yo sé que hay algunos que están pasando por unas situaciones muy difíciles, de mucha angustia. Vienes cansado, vienes cargado por la vida, circunstancias fuera de tu control. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice la palabra del Señor que debemos de hacer cuando estamos angustiados? Veamos, mi hermano, la vida en esta hora de un hombre que pasó por momentos de angustia. Veamos lo que Dios nos enseña en su palabra. Y quiero que vaya conmigo, no lo tengo en la pantalla. Si usted tiene su Biblia, abra conmigo ahí. Seguimos en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer rápidamente del 1 hasta el 12 o hasta el 13, donde comenzamos, para resumir un poquito lo que está pasando. Estamos hablando aquí el día de hoy de la vida del rey Ezequías. Del rey Ezequías pasó por unos momentos de angustia y vamos a ver lo que pasó en su vida. Segunda de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre o su antepasado, pongámosle así. Entonces vemos al rey Ezequías primeramente que es un hombre recto, un hombre que está viviendo conforme al corazón del Señor, un hombre que no está haciendo lo malo, no está viviendo en pecado, no está viviendo en ninguna otra ocasión. Y eso realmente, si leemos en el Antiguo Testamento, en Crónicas, por ejemplo, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, vemos una parte también de esto. Comenzamos a darnos cuenta de que esto es realmente un suspiro de aliento fresco, porque tantos reyes habían malvados en este tiempo, reyes que no hicieron conforme al corazón del Señor, hablando reyes del Señor, reyes del pueblo de Israel, pero que no hicieron cosas delante bien del Señor. Vemos por ejemplo Ezequías de su padre Acaz, totalmente lo contrario. Pero Ezequías dice que fue un hombre recto, un hombre que hizo lo correcto, no como su padre lo hizo, sino que él fue recto delante de los ojos del Señor. Dice el 4: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, mire bien nomás, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Entonces él comienza a limpiar casa. Él comienza a decir: todos los ídolos se van,
Nadie puede levantarse en el nombre de Jehová. Y estos ídolos estaban dentro del pueblo. Entonces los otros reyes que habían antes habían levantado estos ídolos, habían levantado estos lugares, habían juntadose con personas extranjeras y habían invitado a esos dioses ajenos, que no eran dioses en real, eran simplemente cosas hechas a mano. Lo sabemos porque solamente hay un Dios verdadero que se llama Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pero Ezequías viene y él comienza a derribar todos los altares, comienza a quitar todo lo que estaba equivocado, todo lo que estaba mal. Y dice, me llama mucho la atención porque dice que aún la serpiente de bronce que había levantado Moisés en el desierto, la hizo pedazos. Escúcheme bien, algo que Jehová le había ordenado a Moisés que hiciera, que levantara, Ezequías dijo, aquí jamás, y lo rompemos en pedazos. ¿Por qué? ¿Porque Jehová la hizo? No, porque el hombre comenzó a adorar lo que Dios había creado y no al Creador. El Señor les había dado una bendición tan grande y ellos comenzaron a quemar incienso, en otras palabras, dándole adoración a aquello que había sido la creación y no al Creador. Entonces, aún las cosas que el Señor nos da pueden crearse como ídolos en nuestra vida. ¿Cuántos tienen cosas de valor en su vida? Amén. ¿Una persona? ¿Los demás aquí? Dice la palabra del Señor que en Cristo somos ricos. ¿Cuántos tienen cosas de valor? Una grande herencia que el Señor nos ha dado son nuestros hijos. Pero aún nuestros hijos pueden crearse como ídolos en nuestra vida. Escúcheme bien. Aún nuestros hijos pueden crearse como ídolos en nuestra vida. Comenzamos a reverenciar más la presencia de ellos que la presencia de Dios. Aún las cosas, eso quiero que quede bien claro, aún las cosas que Dios nos pueden dar, pueden crear, mi hermano, pueden hacerse ídolos en nuestra vida. Y Ezequías era un hombre recto que dijo, esto no puede pasar aquí. Aún la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, la hizo pedazos. Y vamos a seguir leyendo. ¿Dónde estábamos? En el verso 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Hablando de Ezequías. ¿Por qué? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y de donde quiera que salía, ¿qué dice? Prosperaba. ¿Por qué prosperaba? Porque estaba haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Había removido todos los ídolos que había en el pueblo. Y dice que en todo prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Entonces vemos aquí ahora algo en el contexto de lo que está pasando. El rey Ezequías está viviendo en un tiempo donde el imperio de Asiria está tomando control, está tomando ventaja, está yendo de pueblo en pueblo, conquistando tierras, conquistando todo. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que él se rehusó. Él dijo, jamás nosotros vamos a servir a otro reino. Servimos a Jehová y solamente a él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que había pasado. Entonces, al transcurso de este tiempo, vemos lo que estaba pasando. Él dice, no voy a servir a dioses ajenos. No nos vamos, dice, no voy a servir al rey de Asiria. Se rebeló, no le sirvió y comenzaron ellos a ganar territorio. Pero mire lo que dice aquí en el verso 9. Estamos hablando del pueblo de Judá. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria. Y dice, y la sitió, la rodeó. Verso 10. Y la tomaron al cabo de 3 años. Miren nomás, el enemigo viene ahora a Judá. Entran, acuérdense, el rey Ezequías no quiere servirles, no les va a servir. El enemigo dice, no me importa, voy a ir como quiera sobre tu territorio. Viene ahora este gobierno, viene este ejército de Asiria y comienza contra
Judá y comienza a rodear la ciudad. Déjeme decirle que cuando el enemigo quiere rodear y quiere acabar, déjeme decirle que muchas veces el enemigo tiene mucha más paciencia que nosotros. Por 3 años rodeó la ciudad. Estuvo calculando cada paso. Estuvo calculando cuando entraban, cuando salían. Iba anotando todo lo que iba pasando. Por 3 años el gobierno del enemigo estaba fijando sus ojos sobre el pueblo de Dios. Déjeme decirle que muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. La palabra del Señor, mi hermano, nos enseña claramente que dice: el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dando vueltas, dando círculo alrededor de su pueblo, buscando un momento donde tú puedas estar decaído, puedas estar frágil, puedas estar desconectado de su presencia para atacar tu persona. Y es lo que estaba haciendo aquí en el gobierno del enemigo. Entonces dice que por 3 años lo sitió y la tomaron al cabo de 3 años. Después de 3 años, ¿qué pasó? Atraparon la ciudad de Samaria. Llegaron a Samaria y tomaron la ciudad de Samaria. En el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Entonces el pueblo de Dios ahora ha sido saqueado, ha sido robado, ha sido rodeado y ha sido llevado cautivo. Ahora usted puede decir: bueno, ¿qué pasó? Por 3 años estuvo ahí rodeando y eso como que mala onda, ¿verdad? Que se llevó al pueblo. Pero el versículo 12 nos dice exactamente por qué se lo llevó. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Estamos hablando de poner palabra en obra. ¿Qué hacer cuando estamos angustiados? Dice: la palabra que habían escuchado, vamos a ponerlo de esta manera, 3 años llevaban de estar escuchando la palabra, de tal vez yendo cada domingo a la iglesia, de cada viernes escuchando medicina espiritual, cada miércoles orando, pero escuchaban palabra, pero no la ponían en práctica. Y cuando menos esperaban, el enemigo llegó y se los llevó. ¿Por qué? Porque no es porque no conocían, porque no habían puesto la palabra en práctica. Llegará un momento, mis hermanos, dice la palabra del Señor, que nos guardemos, que sirvamos al Señor, que oremos, que estemos en ayuno, que estemos en perseverancia, porque llegará el día malo. Dice: cuando venga el día malo. Cuando venga el día malo. El día malo llegará a cada uno de nosotros. ¿Cuántos sirven al Señor? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Y a cuántos el día malo ha llegado? El día malo ha llegado. El día de malas noticias, el día de cosas inesperadas, el día donde cosas que no te imaginabas que iban a pasar, pasaron. Esos momentos llegan a nuestra vida, traen angustia, traen dolor. Pero el que confía en Jehová, el que guarda su palabra, el que guarda su pacto, siempre será guardado. No todo el pueblo fue llevado, sino que Samaria. No todo Judá, sino que Samaria fue rodeado por 3 años. Y vino el momento. Entonces llegamos, ahora sí, un poco de contexto, al verso 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces viene Judá y todas las grandes ciudades en Judá. Viene el rey Sennacherib, porque han pasado 14 años, han sido diferentes reyes de Asiria. Ahora llega Sennacherib y dice: bueno, nunca hemos tomado a las otras ciudades, esta vez sí lo vamos a hacer. Y no me importa, Ezequiel, lo que tú pienses. Y llega el enemigo, comienza a tomar todas las ciudades. Llega este momento donde Ezequías comienza a ver que lo que más
aterrorizó, lo que más su pensamiento estaba, lo que más había controlado su vida en temor, eso es lo que pasó. Pensaba que estaba al salvo, pensaba que nunca le iban a hacer nada. 14 años de reinado, y esta vez sí pasaron la línea, sí pasaron la raya y se cruzaron ese lugar donde él pensaba que estaba seguro. Y muchas veces en nuestra vida pensamos que estamos seguros, pensamos que estamos bien, pensamos que estamos, y los que estamos en la mano del Señor, déjame decirle, sí estamos seguros. Pero nunca debemos de bajar la guardia, por el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No debemos de servir al Señor simplemente cuando las cosas van bien, cuando todo va marchando mal. Pero es en esos tiempos de angustia, que es un tiempo tan peligroso para la vida de cada creyente, porque tan fácil nos podemos desviar, tan fácil podemos poner nuestra vista en los problemas, en las tribulaciones. Tan fácil podemos ver la situación, las circunstancias, y tirar la toalla y decir: Señor, ¿qué puedo hacer? Y nos apartamos más y más del Señor, cuando más deberíamos de estar buscando del Señor. Dice que llegó el rey Sennacherib, comenzó a tomar todas las ciudades. ¿Cómo usted piensa que se sentía el rey Ezequías en ese momento? Tragó saliva, ¿verdad? ¿Angustiado? Yo creo que sí. Ezequías fue uno de los reyes considerados buenos, justos de todo Judá. Lo leímos en su palabra. Nos dice que fue mejor de todos los reyes, ni antes ni después. El rey Sennacherib de Asiria vino con todo su ejército, todo lo que él tenía, a conquistar y destruir a Judá. Y verdaderamente Ezequías y todo el pueblo estaban en angustia. Y en esta historia, mis hermanos, quiero que veamos algo. Primero podemos ver en la vida de Ezequías, y si está escribiendo, escriba por favor esos puntos. ¿Qué es lo que no debemos de hacer en tiempos de angustia? Porque si usted lee Segunda de Reyes capítulo 18 y 19, hay un contraste. El versículo 18 le va a decir todo lo que no debe de hacer, y el capítulo 19 va a decir todo lo que sí debemos de hacer. En las primeras actitudes, en las primeras acciones de Ezequías para tratar de salir de la angustia, lo que como cristianos no debemos de hacer en los momentos de dificultad que tenemos en nuestra vida. Vamos a leer el versículo 14 y 16. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata. Estamos hablando de casi 900 toneladas de plata, y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata, escuche bien, que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro hasta de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Increíble. Como creyentes en tiempos de angustia, ¿sabe lo que pasa muchas veces en tiempos de angustia? Es tan tremendo. Si no estamos centrados en comunión con el Señor, que es nuestra paz, como decía mi hermana Fernanda, es nuestra roca, nuestra fe, lo que nos mantiene firme. Muchas veces en tiempos de angustiados andamos peores que las hormigas locas que andan por ahí, por todos lados corriendo. Andamos topándonos con cada cosa y no sabemos para dónde ir. Andamos angustiados y comenzamos a tomar decisiones muy irracionales. Comenzamos a tomar decisiones que no convienen a nuestra vida. Y en la vida del creyente también pasa de esta manera. Muchas veces podemos llegar a estar tan angustiados que si no estamos centrados en el Señor, vamos a cometer tantos errores. ¿Cuál fue el error del rey Ezequías? Bueno, número uno, no debemos, mi hermano, de rendir sin pelear la batalla. Ni siquiera se atrevió a pelear.
un cobarde Ezequías en ese momento. Llegó el problema y en vez de enfrentarse, en vez de ponerse firme, se puso en una esquina y comenzó a llorar. Cuando el Señor, mi hermano, permite cosas en nuestra vida, la palabra del Señor nos deja muy claro que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que tenemos la victoria en el Señor, que Él es poderoso, que Él va como poderoso gigante peleando nuestras batallas. El Señor está con nosotros. En el tiempo de angustia, mis hermanos, tenemos que recordar que más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que Él ya lo venció en la cruz del Calvario, que no peleamos por victoria, peleamos de victoria. Ya tenemos la victoria en la cruz. La centralidad, la roca de nuestra fe, tenemos que siempre mirar hacia la cruz de Cristo. El hecho de que Él derramó su sangre en la cruz, mi hermano, nos cubre con su sangre, nos trae la protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice su palabra. Esa es una promesa del Señor. Ezequías hizo lo contrario. Ezequías dice que ni siquiera se atrevió a pelear. Miren lo que dice el verso 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Él se rehusó a pelear. Él se rehusó a levantarse por la madrugada y comenzar a interceder. Él se rehusó a ayunar. Él se rehusó a hacer cualquier cosa, mi hermano, para invitar, invocar la presencia del Señor a la necesidad. Él corrió a una esquina, comenzó a llorar. Y muchas veces, mi hermano, déjeme decirle que necesitamos una cachetada santa en nuestra vida para despertarnos de ese sueño, de esa cobardía que hay en nuestras vidas cuando sabemos que servimos a un Dios todopoderoso. No servimos a un Dios que está en la tumba. Si usted va a Jerusalén, la tumba sigue vacía, porque Cristo ha resucitado y en Él tenemos la victoria. Necesitamos ser despertados a entender que es el Señor que nos da la victoria y en Él tenemos toda la paz. Otra cosa que podemos hacer incorrecto es comenzar a confesar cosas que no son ciertas. Comenzamos a admitir y el enemigo comienza a entrar en nuestra mente y comenzamos a cuestionar lo correcto que hemos hecho en nuestra vida y decir: tal vez hice algo malo, tal vez hice algo incorrecto, tal vez me distraí y hice esto, aunque estábamos haciendo cosas buenas. El rey Ezequías había rehusado servir a otro rey. Se había rehusado doblegarse el reino a un rey extranjero con dioses ajenos. Pero ¿qué dice Ezequías? He pecado contra ti. Comienzan pensamientos irracionales cuando no nos ponemos firmes a perseverar y a pelear en la batalla. Comienzan los pensamientos a tomar control de nuestra mente. Comenzamos a confesar cosas que realmente no le agradan al Señor. Pero ¿cómo podemos evitar esto? Párate firme. Párate firme en la roca que es Cristo. Párate firme en que el Señor ha dado promesa. ¿Cuántos el Señor ha dado promesas en su vida? Lo podemos leer, mi hermano. Si usted dice: el Señor no me ha dado promesa, es porque no ha leído la Escritura. El Señor tiene promesas sobre nuestra vida. La palabra del Señor dice que Él tiene, mi hermano, cosas buenas para nosotros, para darnos un futuro mejor, dice Jeremías. Aleluya, son las promesas del Señor. Cosas buenas, no cosas malas. El Señor, mi hermano, no nos da cosas malas. El Señor es bondadoso, Él es bueno. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Mi hermano, la bondad del Señor no es nada más, no es una característica del Señor, es la esencia del Señor. Él es quien es, Él es bueno. ¿Cuántos pueden decir: Él es bueno? Él es bueno. No es una característica, Él es bueno, es bondad. Aleluya, y a su nombre. Agárrate de la firmeza del Señor. Que son cosas que no debemos de hacer. No debemos de rendirnos sin pelear. No debemos de simplemente doblarnos a decir: me rindo y esto aquí terminó y esto no tiene solución. No, déjame decirle, cuando el enemigo viene a tu vida y quiere angustiar tu vida, tú tienes que pararte firme en la roca que es Cristo. No debemos entregar lo que es de Dios para tratar de salir de los problemas. Y a su nombre. Dice aquí, verso 15 y 16. Mire lo que hizo Ezequías.
dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro hasta de las puertas del templo de Jehová, y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Que es algo que no debemos de hacer en la angustia: quitarle a Dios lo que le pertenece para tratar de salir del problema. Y déjeme decirle, aquí está hablando claramente financieramente. Él está hablando claramente de cosa de valor. Dice: no le quites al Señor lo que le pertenece a Él. Pero no me quiero meter tanto en esto ahora. Hay muchas cosas que le pertenecen al Señor. Y muchas veces cuando llegamos a la angustia, comenzamos a robar el tiempo que le pertenece al Señor de oración, de búsqueda a Él, porque nos enfocamos tanto en el problema. Comenzamos a decir cosas y llegamos a veces en nuestra angustia a puntos donde decimos: bueno, lo único que me resta hacer es orar, cuando debería ser lo primero que estamos haciendo. A veces decimos: bueno, lo único que podemos hacer ahora es orar. ¿Por qué? Porque has gastado todo tu tiempo en tratar de solucionar el problema por ti mismo. Te has olvidado que sirves a un Dios poderoso, a un Dios que tiene cuidado de nosotros. Él comenzó a quitar las cosas que le pertenecían a Dios. Él mismo lo había puesto. A veces, mis hermanos, podemos pasar por problemas, podemos pasar por tribulaciones, pero déjeme decirte algo: lo que es de Dios es de Dios. ¿Cuántos saben, mi hermano, que el Señor dijo, mi hermano, que el día del Señor es santo? Que ese día que nosotros nos reunimos los domingos, ese día no nos pertenece a nosotros. Ese día no es tiempo de la playa. Ese día no es tiempo de lavar mi carro. Ese es un día santo del Señor. Si usted lee el Antiguo Testamento, yo le invito a que haga un estudio sobre la santidad del día santo y las consecuencias y las cosas que Dios dice acerca de aquellos que no guardan el día del Señor. Las consecuencias son trágicas. Las consecuencias son tremendas en la vida. Y muchas veces en nuestra angustia comenzamos a decir: no, pues es que yo me siento tan mal, me siento tan angustiado, que el día de hoy yo me quedo en casa. El día de hoy yo estoy bien donde estoy. Y yo sé que muchos miran a través de Facebook, miran a través de las redes, miran a través de muchos lugares. Dios me los bendiga. Pero me recuerda la palabra del Señor en Hebreos 10:25, que dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Antes bien, animaos unos a otros. Se acerca el día del Señor. El estar en la casa del Señor, mi hermano, es tiempo del Señor. No es tiempo del pastor, no es tiempo de los hermanos. Es tiempo que tu vida tú das al Señor. Decir: Señor, este es el tiempo que yo estoy en tu casa. Es el tiempo donde es para ti. Y comenzamos a quitar las cosas de nuestra vida y enfocarnos en el problema. Enfocamos en maneras que nosotros podemos solucionar. Y ese fue uno de los errores. Desafortunadamente, mi hermano, muchos de nosotros, cuando estamos en angustia, lo primero que entregamos es lo que le corresponde a Dios, de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, en todo lo demás. Podemos leer, y vamos a seguir leyendo en los siguientes versículos, que lo que Ezequías equivocadamente hizo de entregar el oro de la casa de Dios no trajo nada bueno. No produjo nada, ningún efecto bueno. Al contrario, el rey Sennacherib mandó a sus generales con más fuerza todavía. Y mire lo que hace el enemigo, porque esta es una estrategia del enemigo, ¿okay? Sennacherib está representando al enemigo y las estrategias y la manera que el enemigo piensa. Si queremos ser victoriosos, tiene que saber cómo opera el enemigo. Una de las cosas que hizo es comenzar a quitarle lo que era de Dios. Comenzar a quitarle el tiempo, sus finanzas, todo lo que le pertenecía al Señor, le comenzó a quitar. Comenzó a traérselo para el enemigo, para el reino de las tinieblas. Y luego, ¿qué comienza a pasar? Vemos una clara respuesta, un resultado. Verso 17 al 20. Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. No conozco a alguien que le ponga a sus niños así, pero bueno, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén.
Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, donde lavaban la ropa. Es decir, el rey Sanaquerib manda a unos delegados hacia Jerusalén para hablar con Ezequías. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliacam, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, el canciller. Y les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Porque Ezequías todavía rehusaba y se estaba manteniendo fuerte. Dice: ¿en qué te estás confiando? ¿En qué te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Mire lo que el enemigo está diciendo ahora al rey, aquel que ha depositado su fe en el Señor, pero que sus acciones habían mostrado todo lo contrario. El enemigo había estratégicamente aprovechado de la vida de Ezequías y le había hecho entregar voluntariamente lo que le pertenecía al Señor, y ahora se está burlando de él. Y dice: ahora ¿en qué te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿En qué te has rebelado contra mí? Lo que los mensajeros del rey Sanaquerib le estaban diciendo a Ezequías es: tú no tienes nada con que pelear. Tú has ahora voluntariamente entregado lo que le pertenecía al Señor, y ahora quieres venir a mí, y ahora quieres resistirme a mí. La palabra del Señor, mis hermanos, nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Muchas veces lo que equivocadamente pensamos es que si resistimos al diablo, el diablo va a huir. Aquí nos vamos viendo donde él dice: no, yo tengo todo derecho de estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque no te has sometido a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo irá. ¿Cuál es el requisito para que el diablo huya de tu vida? Sométete a Dios. Sométete al llamado de Dios sobre tu vida, que ha estado tocando tu corazón y lo escuchas tan fuerte, y Dios te está diciendo: hoy es el día de salvación. Hoy es el día que entregues tu vida y entregues todo a mí. Sométete a mí y yo haré que prospere tu camino. Entonces vemos aquí donde el rey Ezequías comienza a ver este chantaje, ¿verdad? Del enemigo contra su vida. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos en angustia? La respuesta la encontramos en las acciones que tomó Ezequías, y la vemos cómo él comienza a decidir de buscar del Señor. Yo quiero que vaya conmigo a el capítulo. Bueno, antes de esto quiero que vayamos una vez más. Estábamos ahí en el versículo 17. Dice, ¿dónde estábamos? En el versículo 20. Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿En qué te has revelado contra mí? No lo tengo en la pantalla, pero yo pienso que es muy importante que leamos los siguientes versículos. Vamos a leer, si tienes su Biblia abierta, vamos a leer 21 y 22. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto. Le está llamando a Egipto una caña, en el cual si alguno se apoyare de la entrada, por la mano le traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. En otras palabras, no es confiable. Si tú estás confiando en Egipto, que está cerca, que venga a hacer alianza contigo, no puedes confiar en él. Y luego mire lo que dice el versículo 22. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. Si tú me dices, yo confío en Jehová mi Dios. Y luego el enemigo, muy astuto, le dice, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares has quitado, Ezequías? Y ha dicho a Judá, a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. ¿No eres tú, Ezequías, el que has quitado todos los altares de tu vida? ¿No eres tú, Ezequías, el que has entregado todas las cosas voluntariamente al reino de las tinieblas?
en que te confías? ¿Quién te va a venir a ayudar? ¿Quién va a venir a rescatarte en el día de angustia? ¿Quién va a venir a solucionar y a sacarte del pozo cenagoso cuando estás en problema? ¿No eres tú el que has entregado voluntariamente todas estas cosas al enemigo? Tu corazón, tus sentimientos, tu preocupación, has entregado voluntariamente en el tiempo de angustia. Hiciste tantos errores, Ezequías, y ahora quieres pedirle a Dios, Jehová, que te rescate. El enemigo se está burlando. Y el enemigo comienza, déjame decirle algo, el enemigo comienza a jugar juegos con tu mente. Es una lucha mental. Comienza el enemigo a tratar de trastornar la manera que nosotros pensamos, para que nosotros podamos lograr a creer que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya no está con nosotros, que Dios se ha apartado por completo de nosotros. Y de cierta manera el enemigo en esta ocasión tiene algo de razón, porque Ezequías voluntariamente sabe que no tiene espada con que pelear, no tiene armamento, no tiene nada en que pueda apoyarse, porque ha cometido muchos errores en su vida. Y dice el versículo, vamos a leer también el verso 23 a 25. Dice: ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. Wow, comienza a burlarse. Dice: yo hasta te daría 2,000 caballos si es que tienes jinetes para usarlos. Dice: no tienes nada, Ezequías. Verso 24: ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora? Miren nomás. ¿Acaso yo he venido ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Este es el enemigo que está hablando. Y déjeme decirle algo muy claro. No vamos a entrar mucho en la teología de esto, pero claramente está diciendo una mentira, que el Señor mismo lo había enviado para allá a destruirle. En otras palabras, estaba jugando un juego mental con Ezequiel. Le estaba diciendo: Dios no está de tu lado, está de mi lado. Dios está a mi favor por todo lo que has hecho, por la manera que has desconfiado, por la manera que has rehusado pelear, por la manera que no te has levantado por las madrugadas a pedir mi favor, por la manera que has entregado voluntariamente las cosas que me pertenecen a mí. El Señor no está de tu lado, el Señor no está contigo. El versículo 25 dice: ¿acaso ha venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Vemos hasta ese momento todo lo negativo, todas las cosas malas. Pero ¿qué debemos de hacer en esta angustia cuando nosotros ya vimos lo que no debemos hacer? Y es por eso que hay un grande contraste en el capítulo 19. Quiero que vaya conmigo al capítulo 19. Capítulo 19, vamos a comenzar del verso 14. Y tomó Ezequías, las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y la extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Podemos ver en la historia, si usted puede leer, comienza el rey a recibir noticia de lo que está pasando. Se rehúsa y el rey manda otra carta. Él le manda por escrito que él va a destruir el pueblo, que no va a quedar nada de él. Pero en un momento de entendimiento, en un momento de humildad, en un momento de rendimiento, es cuando la atmósfera comienza a cambiar. No importa que hasta este momento, miren nomás, entregó
todo el tesoro de la iglesia. Mire, tomó el ofrendario y fue de la casa de Jehová y se lo dio al enemigo. Sacó su cartera y le entregó todo a él. Le dio su tiempo, las cosas que le pertenecían, se las dio al enemigo. Comenzó a dudar realmente de lo que iba a pasar en su futuro. Comenzó a angustiarse, comenzó a entender muchas cosas diferentes en su vida. Comenzó a rendirse sin pelear. Pero a este momento, cuando hay un corazón contrito y humillado, nunca lo rechaza Jehová. No importa el pasado, no importa que le hayas entregado todo al enemigo. No importa, mi hermano, déjame decirte que en tu vida tú hayas hecho errores en tiempos de angustia. Hay misericordia en el nombre del Señor. El Señor es misericordioso y toma, como estábamos cantando, tú eres un buen padre. Tú sabes abrazarme, nunca me sueltas. Porque Dios, mi hermano, cuida de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él vio esto y tenemos que hacer algo, unas aclaraciones tan importantes. Aquí en el verso 14 a 16, quiero usar esto para concluir. Si está escribiendo, ¿qué tenemos que hacer en tiempos de angustia? Número uno, miren lo que dice el verso 14. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, ¿qué dice? Subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Una de las cosas que tenemos que hacer en tiempos de angustia, mi hermano, tiempos de dolor, tenemos que valorar como prioridad venir a la casa del Señor. Venir a la casa de Jehová. A veces hay luchas, a veces hay pruebas, hay tribulaciones en nuestra vida. Pero lo peor que puedes hacer en esos tiempos es quedarte en casa. Lo peor que puedes hacer para tu vida espiritual es mantenerte lejos de la casa de Dios. Muchas veces por problemas, por angustias, por situaciones, tribulaciones, ha habido, mi hermano, equivocadamente un patrón de mentalidad de que si las cosas van mal, yo me aparto, yo me voy a aislar. Yo me voy a apartar de los hermanos, yo me voy a apartar de la iglesia, yo me voy a apartar de las reuniones. ¿Por qué? Hermano, muchas veces ha sido por angustia en el corazón, por falta de comprensión, de valorar el tiempo que tenemos en la casa del Señor. Ezequías tomó la decisión más sabia en el tiempo de angustia. No le quitó, mi hermano, nada a la casa de Dios, sino que él vino a la casa de Dios para buscar su ayuda. Él vino a la presencia de Dios, vino a la casa del Señor y puso su aflicción, su angustia delante de él. La palabra del Señor dice que venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No dice su palabra, el que está cansado, el que está atribulado, quédate en casa. Dice, venid a mí. ¿Sabe que venir a mí es una acción? Es levantarte de donde estás. Es entender, no, el Señor, en el Señor está mi respuesta. En el Señor está mi refugio. En el Señor hay salvación. En el Señor hay restauración. De valorar en tiempos de angustia, venir a la casa del Señor. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Valorar la casa de Dios, venir delante de su presencia con fe y adoración. Cuando nosotros hablamos de adorar al Señor, es fácil adorar al Señor cuando las cosas van bien. Pero ¿qué pasa, mi hermano, cuando nosotros realmente, no sé si a alguien le ha pasado, no hay fuerza para levantar sus manos? No hay a veces hasta deseo, porque el problema tal vez puede ser tan grande que no hay. Déjame decirte, mejor estás aquí suspirando en una silla que allá acostado en tu casa. Porque es el ánimo de los hermanos, es la presencia y es la palabra de Dios que vivifica nuestras vidas. Queremos ser vivificados, queremos ser edificados. Es la palabra del Señor. Nada más lo puede hacer en tu vida. El control en tu mano, en tu casa, no va a hacer nada por ti, pero la palabra va a traer vida a tu vida. Amén. El versículo 15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel,
que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Qué hizo Ezequías? Oró. Si queremos, mi hermano, en tiempos de angustia entender qué es lo que debemos hacer, tenemos que valorar la casa del Señor. También tenemos que entrar en oración. Tenemos que orar con fe, con confianza, reconociendo que Dios es más grande que todos nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Ezequías hizo lo mejor que alguien que está en angustia puede hacer. Oró a Dios. Oró a Dios. Él oró declarando la grandeza de Dios. Dice, tú que habitas entre los querubines. Reconoció la majestad del poderoso. Reconoció el poder, reconoció la soberanía de Dios todopoderoso en su vida. Se humilló en su presencia. Aleluya, y a su nombre. La peor cosa, mi hermano, que podemos hacer en nuestra vida es apartarnos de la presencia del Señor. Hay muchas cosas, mi hermano, que hacemos, que hacemos en la iglesia, que el Señor nos estableció en su escritura, que hacemos como cosa simbólica, cosas que representan, por ejemplo, la Santa Cena, que representa el cuerpo, la sangre de Cristo, el bautismo que representa la muerte, la resurrección. Pero déjeme decirle, mi hermano, también en el templo existe un lugar y se llama el altar. El altar. Alguien puede decir, yo puedo orar en mi silla, yo puedo orar en mi banca, yo puedo estar aquí, yo puedo estar acá. Pero el venir al altar, déjeme decir lo que le demuestra. Demuestra la humildad de nuestro corazón. Demuestra que delante de la congregación yo estoy dispuesto a pasar y arrodillarme ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no estoy criticando a nadie que no pasa. Pero lo que sí te voy a decir es cuando nosotros nos ponemos, mi hermano, a humillarnos delante del Señor, a reconocer su presencia, mi hermano, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. El Señor se glorifica en nosotros. Dice que Él oró. Tú que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Dice la palabra del Señor que Dios mira de cerca al humilde, pero mira de lejos al altivo, al que es arrogante, al que dice yo no tengo necesidad. Eso significa, mi hermano, si Dios es el creador del cielo y de la tierra, nada de este mundo es más poderoso o más grande que Él. De reconocer, mi hermano, que esa misma confianza que tenemos que tener cada uno de nosotros en los momentos de angustia de nuestra vida, tenemos que orar con fe, reconociendo que solamente Dios es el verdadero, que nadie más puede más que Él, que Él es todopoderoso en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes nada más un ejemplo tan poderoso, y ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 22, verso 42 dice: y decía, este es Jesús orando en Getsemaní antes de ser entregado, antes de que iba a venir a ser torturado. Él sabía que esto iba a pasar. Él estaba angustiado, déjeme decirle. Dice la palabra que él estaba angustiado. Él sabe lo que significa la angustia. Dice de tal manera que cuando él sudaba gotas de sangre. ¿Alguien aquí ha sudado gotas de sangre? Yo jamás. No creo que alguien aquí ha sudado. Pero déjeme decirle que yo estaba mirando en la televisión un documental que dice que sí es posible. Científicamente sí es posible pasar un nivel de estrés tan poderoso que el sudor comienza a traspasar la sangre a través del sudor. La palabra dice que Jesús sudó gotas de sangre. Una angustia tremenda. Pero mire lo que dice la palabra. Y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay muchos en este día que necesitan decir estas palabras. Si es posible, Señor, que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Jesús dijo, dice el 44, el 43, se le apareció entonces un ángel del cielo
para fortalecerlo. Aleluya. Y el Señor Jesús, lleno de angustia, dejó de orar. ¿Qué dice? Lleno de angustia, dijo: hasta aquí llegué. Lleno de angustia, entregó y dijo: no, Señor, esto es demasiado, yo no lo voy a hacer. No, dice, lleno de angustia, oraba con más intensidad. En tiempos de angustia, en tiempos de dolor, no es tiempo de dejar de orar, mi hermano. Es tiempo de orar más intensamente. Si antes orabas 30 minutos, es tiempo de orar 1 hora. Si orabas 1 hora, es tiempo de doblar, mi hermano, rodilla. Si no estabas ayunando, es tiempo de ayunar. Tiempos de angustia llaman a acercarnos a la presencia del Señor. Dice que un ángel venía a fortalecerlo, porque sabe que hay fortaleza en su presencia. Hay fortaleza en el Señor. Dice que él, lleno de angustia, oraba más intensamente. Y era su sudor, miren nomás, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó después de orar, fue a donde estaban los hermanos de la iglesia. A causa de la tristeza, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Los encontró durmiendo. Déjeme decirle, yo no sé usted, pero humanamente, cuando hay estrés, dan ganas a veces nada más de dormir, de quitar, de despegar tu mente, de estar en otro lugar. Naturalmente es algo que nuestro cuerpo quiere hacer, despegarnos. Y eso es lo que los discípulos estaban tan tristes. No vamos a culpar y a juzgar a los discípulos, porque muchas veces nosotros somos esos discípulos que por la tristeza dejamos de orar, que por la tristeza dejamos de buscar, que por la tristeza ahí estamos, déjeme decirle, tan apachurrados que no nos acercamos a la presencia del Señor. ¿Cuántos se han sentido apachurrados en alguna ocasión? Es el momento de entrar en el aposento. Es el tiempo de dejar lo que estás haciendo y entrar en la presencia del Señor. A causa de la tristeza los halló durmiendo y les dijo: ¿por qué duermen? El Señor Jesús le dice a su iglesia: ¿por qué duermen? ¿Por qué duermen en tiempo de angustia? ¿Por qué duermen en tiempo de tribulación? ¿Por qué duermes en tiempo de confusión, cuando no entiendes las cosas? ¿Por qué duermes? Le dijo: levántense y oren para que no caigan en tentación. Porque en esos tiempos de tristeza, en esos tiempos, en esos apagones espirituales, viene la tentación, vienen los problemas, vienen las cosas donde realmente podemos ser y causar y decidir cosas que realmente nos van a desviar completamente del camino del Señor. Tenemos que, mire lo que dice el verso 16: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Tenemos que tener la seguridad, mis hermanos, que nuestro Dios, mi hermano, no es indiferente a nuestra angustia. Nuestro Dios no es indiferente a lo que estamos pasando, a los problemas, a las tribulaciones. Él no es indiferente, Él está muy atento y sabe muy bien. Aún las cosas que a nosotros nos pueden causar, que nos puede sorprender, a Dios no sorprende nada. Lo sabía de antemano que iba a pasar. Y Él está muy a cuidado de lo que está pasando en nuestras vidas. Pero tenemos que entender eso. Él está conectado con nosotros. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase por aquí. Póngase sobre sus pies, hermanos, en esta hora. Tenemos que tener la seguridad que nuestro Dios está muy atento. Ezequías ora y le dice al Señor: escucha lo que han blasfemado contra ti. Y vemos después que el Señor le responde y le dice: mira, yo sé muy bien lo que han dicho. Yo sé muy bien lo que han dicho. No hay ninguna palabra que se esconde de mí. No hay ninguna crítica a mi nombre que es desechada.
Vemos ahí como en el capítulo 19, quiero leer esta parte. Verso 16 en adelante. Dice: inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Quisiera que todos los que están en esta casa cierren sus ojos por un momento y realmente deja que esta palabra te ministre. No soy yo, es la palabra de Dios. Es a través del Espíritu Santo que va a obrar en tu vida. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos que la tierra es de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Lo que Ezequías estaba diciendo es: los destruyeron a ellos porque servían a dioses falsos, pero tú eres diferente. Señor, tú eres diferente. No hay nadie como tú. Entonces Isaías, el profeta Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Dios escucha la oración de un corazón humillado. No importa lo que Ezequías había hecho, no importa cuánto había rehusado, cuánto había despreciado, cuánto. El Señor dice: tú te has humillado, yo he escuchado tu voz, yo he escuchado tu clamor. Y el profeta Isaías le dice de esta manera, y esta palabra, deja que te ministre en tu corazón. Cierra tus ojos. Dice: esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Comienza a hablar el Señor de su amada, de su esposa, de su iglesia. Y esas son las palabras que Dios tiene acerca de nuestra vida, acerca de ti. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te arcanece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? Le dice a Ezequías, a Sennacherib. ¿A quién has vituperado? ¿A quién has blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. El enemigo ha querido venir a intimidar a muchos, pero el Señor te dice: no ha levantado su voz contra ti, ha levantado su voz contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros y sus cipres más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido de las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Es lo que dice el enemigo. Pero mire lo que dice y le responde el Señor a nuestro favor. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron
acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, está hablando el enemigo, el Señor. Por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde veniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nacerá, lo que nacerá de suyo, y el segundo año de lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Dice: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella para baluarte. Por el mismo camino vino y volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campo de los asirios a 185,000 hombres. Y cuando levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sares, sus mismos hijos, lo hirieron con espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó su lugar Esdrón su hijo. Mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Y este es el momento, mis hermanos, donde yo quiero hacer una invitación muy especial. El enemigo ha rodeado tal vez tu vida, te ha querido destruir, ha querido hacer escombros contigo, te ha mentido, ha jugado juegos con tu mente a pensar que hasta aquí quedaste y eres derrotado. Pero déjame decirte que servimos a un Dios grande, a un Dios lleno de misericordia, a un Dios que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el enemigo viene para destruir, para matar, hurtar y destruir, pero Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa es la vida abundante que Dios te promete el día de hoy. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón y tú entiendes el mensaje, Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dice: el que escucha mi voz, abre la puerta, yo entraré contigo, cenaré contigo, tendremos una relación personal, y ahí comienza tu eternidad, ahí comienza una nueva vida, ahí comienza la abundancia de Jesús en ti. Pero hay necesidad de humillarte ante su presencia. Hay una necesidad de decir: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que yo necesito de ti, reconozco, Señor, que antes de cualquier bendición que tú me puedas dar en mi vida, yo reconozco que yo necesito perdón de mis pecados. Yo necesito que tú me hagas nueva criatura. Yo necesito que tú me perdones y que tú me laves. Ese es el día. Jesús está en esta casa. Él es el único que no puede hacer. Yo no puedo perdonar tus pecados, nadie aquí lo puede hacer, solamente Jesús de Nazaret. Y Él está aquí.